Bueno, hoy les quiero compartir un pequeño análisis de lo que fue la sesión americana. Aquí estamos viendo el Nasdaq, ¿ok? En gráfico diario. Y lo que ocurre es que, siguiendo la acción del precio, bien, nosotros podemos ver cómo el martes 29 de agosto, ¿sí?, el precio tuvo este impulso alcista que llegó a esta zona de este desbalance de volumen que tenemos acá. ¿Sí? Mira cómo esta vela cierra aquí y la apertura de la otra es aquí abajo. Tenemos todo este gap, todo este vacío, bien, en donde el precio con este impulso llega básicamente a tocarlo y tiene un rechazo bajista. ¿Ok? Nosotros estamos entendiendo que estos máximos habían sido rotos y que teníamos dos mínimos ascendentes acá, pero el mercado, luego de hacer este retroceso a este vacío que tenemos aquí, o este desbalance, mejor dicho, este desbalance en compras, el precio reacciona, pero no es capaz de superar estos máximos y se queda consolidando, y el día del viernes tuvo todo este impulso bajista que cerró por debajo de estos mínimos, pero que dejó este mínimo prácticamente abierto. ¿Qué intuía yo? Que una vez que el precio se encontraba en esta zona, lo más probable era que viniera a tomar estos mínimos de acá, del jueves de la semana pasada, y que cerrara todo este vacío o todo este desbalance, mejor dicho, en compras. Cosa que, por ejemplo, aquí ya había ocurrido. Fíjate cómo el precio, el máximo de esta vela y el mínimo de esta vela estaban separados por esta vela alcista, ¿ok? Fíjate cómo rompe estos máximos y enseguida el precio viene a cerrar, si ustedes se dan cuenta, la siguiente vela, ¿ok? Esta es una vela alcista, pero esta vela abrió aquí, bajó hasta este punto antes de subir, ¿ok? Entonces se cierra básicamente este espacio entre estas dos velas. Esto ocurre acá y ocurrió por acá. Tenemos básicamente otro ejemplo. Fíjate cómo aquí tenemos un vacío también. El precio llega y cierra por poquito este vacío, ¿ok? Esto se repite, es un patrón que se repite muchísimo. Tenemos muchos ejemplos. Eh, por aquí, bueno, este reacciona directamente al alza, pero esto se ve bastante. ¿Ok? Entonces, yo intuí, o uno de los escenarios probables, era que el precio, si quisiera continuar al alza, desde este desbalance, ¿ok?, lo debió haber hecho. Por lo tanto, si no me crea un nuevo máximo acá, lo más probable es que venga a cerrar este vacío. Bien, entonces, yo tenía acá el 50%, ya les voy a mostrar, esta línea roja, que es en gráfica diaria, es el mínimo de este desbalance, ¿ok? Yo lo menciono aquí como un FBG, y el máximo, ¿ok? Tenemos el máximo en diario y tenemos un máximo de un vacío también en una hora, perdón, en 4 horas, que ya lo vamos a observar. Entonces, yo me dejé llevar por la temporalidad diaria. Si nosotros bajamos a 4 horas, bien, vemos como el precio acá había rechazado por debajo del 50% de este vacío o este desbalance. Aquí tenemos el mínimo y el máximo en 4 horas, señalado por esta línea azul. Vemos como el jueves tocó, pero no fue capaz de crear un máximo, ¿ok? A partir de allí. Entonces, yo no tomaba este mínimo como un mínimo de donde pudiese partir el precio al alza, sino más bien que podía ser tomado como liquidez, bien, y marqué el precio en la apertura de hoy. Se había llevado este mínimo diario y teníamos este mínimo semanal que coincidía justamente con el mínimo de este FBG, ¿ok? De este vacío. Entonces, obviamente nos había dejado este FBG en 4 horas. Yo esperé que el precio tuviera una reacción. Si nos vamos directamente a una hora, podemos ver, déjame quitar este indicador, ¿ok? Aquí podemos ver cómo el gráfico nos muestra que los máximos tanto de Londres como de Asia habían sido tomados, bien, y desde aquí nosotros en este que yo señalaba como un order block que podía tener una reacción, que estaba acompañado de este vacío también, el precio estuvo reaccionando acá, tuvo un cierre a la baja. Yo dije, toma liquidez aquí arriba, y lo más probable es que venga. Por eso yo tenía mi take profit, ya le voy a mostrar en 15 minutos. Yo señalo este
como un order block, que no sería, digamos, un order block ahora válido, porque el precio no reaccionó inmediatamente. Tendríamos que ver, bueno, aquí ya me hizo una toma de liquidez de la estructura anterior en la sesión de Nueva York, pero si nosotros nos bajamos a 15 minutos, nosotros podemos ver, vamos a ver directamente a 5 minutos. Bueno, aquí en 15 minutos, fíjate cómo reaccionó a esta zona. Podíamos haberla refinado hasta acá, pero el precio tuvo esta reacción en la apertura de Nueva York. En 5 minutos, yo veo cuando abre Nueva York acá a las 9:30, veo que tiene una reacción bajista, ¿bien? No cierra por completo este vacío, pero tampoco me hace un nuevo máximo. Bien, entonces, eh, déjame quitar estos dibujos. Mira, aquí tengo el máximo, ¿ok? Toma liquidez de los máximos del premercado, por poco, pero toma liquidez, ¿bien? Tiene una reacción a la baja, ¿sí? Me cierra este vacío en estas dos velitas. Fíjate cómo acá se cierra todo este desbalance de compras, y cuando sube no es capaz de hacer un nuevo máximo, sino que por el contrario, ya me voy a bajar a un minuto. Yo digo, si tengo estos mínimos de acá, tengo estos mínimos de acá y tengo los mínimos semanales, que eran los que había señalado, ¿ves? Mínimos diarios, si está tan cerca estos mínimos diarios de estos mínimos semanales, pues lo más probable es que venga, ya que está aquí, a tomarse por lo menos o a llegar a esta zona, que sería una zona más interesante para comprar. Si yo me bajo a un minuto, bien, yo lo que vi acá fue esta toma de liquidez, acá de los máximos del premercado. Veo también una reacción a la baja, no es capaz de hacerme un nuevo máximo aquí, y en este punto yo tomo acompañado de, vamos a quitar esto acá, acompañado de este pequeño vacío, ¿okay? De este pequeño FBG que me dejó. Digo, toca este FBG, lo cierra, tiene un rechazo y enseguida reacciona a la baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera otro FBG acá y el precio encuentra liquidez suficiente o órdenes de compra suficientes como para ir hasta este máximo. ¿Cuál fue mi error acá? Porque hoy salí por stop loss, ¿ok? ¿Cuál fue mi error? Si este máximo con esta toma de liquidez hubiese roto estos mínimos directamente, quizás esta entrada hubiese sido más segura, ¿ok? Hubiese tenido una mayor probabilidad. ¿Qué ocurre? El precio no me rompe ningún mínimo, sino que llega a esta zona, ¿ok? Que antes fue una resistencia, actúa como soporte, de aquí sale disparado, pero al yo ver que no me hace un máximo nuevo, sino que más bien tiene un rechazo a la baja, yo eh, consideré que tenía una mayor probabilidad. Además que si nosotros pues trazamos una directriz alcista, una directriz acelerada, acá en el rompimiento de esta directriz, bien, yo marco esta zona como una zona de posible reacción para por lo menos llegar a este punto, cosa que el precio nunca hizo. Fíjense, más bien se estuvo esta línea verde que vemos acá es del 50% del FBG diario. Bien, si nosotros nos regresamos a la gráfica diaria, podemos ver esta línea verde, es como el precio estuvo acá, rechazó al 50%, pero no fue capaz de crearme un nuevo máximo. Entonces yo dije, nada, va a ir a cerrar desde el 50% hacia abajo todo este vacío de la gráfica diaria. Pero bueno, el precio, pues al final del día me sacó, consolidó un poco por arriba y luego fue que tuvo una reacción bajista, que tampoco fue capaz de crear nuevos mínimos. Pero eso fue más o menos el análisis que tuve el día de hoy. Esta fue la operativa que tomé, se las compartí por Instagram. ¿Qué pienso yo? Que igualmente esto puede ser, acá en gráfica diaria, esto sigue estando vigente para mí. El precio, fíjate, que llega más o menos a tocar este cierre. Los últimos compradores que hubo acá, llega, lo toca para
tener quizás ahora sí una reacción a la baja e ir por estos mínimos y cerrar aquí también. Entonces, esa es la proyección que yo tengo. Sigue estando vigente esa idea. Pero bueno, veamos cómo se comporta el mercado el día de mañana, en las próximas, en lo que queda en los días de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, déjenme su comentario y nos vemos en un próximo video.